Buenos días, nos encontramos en el Noticiero de Salud. Bienvenidos a un episodio más. Hoy les vamos a comentar acerca de un caso que sucedió el pasado 26 de abril en la Ciudad de México, cerca de la Vía Rápida Periférico. Se trata de un paciente masculino de 28 años de edad, de 1,75 m y 97 kilogramos, quien viajando en su moto presenta derrape e impacto contra el muro de contención. Presenta múltiples fracturas de tórax, así como contusión pulmonar, requiriendo intubación endotraqueal con apoyo de ventilación mecánica. Presenta trauma abdominal que requiere cirugía con resección intestinal y de esta manera amerita ayuno por 10 días. A continuación les presentaremos más detalles sobre este caso. Adelante, Nicole. Buenos días. Como pudimos ver en las imágenes anteriores, fue un gran impacto, generando al paciente una herida doble penetrante del tórax, contaminada y causada por un instrumento punzocortante. Los biomateriales son materiales que reemplazan la función de los tejidos u órganos vivos. Se pueden clasificar según su respuesta orgánica. Estos van a ser los inherentes, los interactivos, los viables y los reimplantados. En este caso, para la intervención del paciente, se utilizaron distintos biomateriales. Entre ellos están: antes de atender al paciente, el equipo médico profesional, de preferencia, debe de contar con guantes, tapabocas, uniforme quirúrgico, gorro, calzado quirúrgico, uñas cortadas y evitar el uso de joyería. Probablemente el paciente va a necesitar transfusiones de sangre posterior al trauma. Estas suelen venir en bolsas de cloruro de polivinilo o PVC. También se utilizará un catéter venoso en caso de transfusiones, líquidos intravenosos o algún medicamento. A consecuencia del trauma, se deberá evacuar fluidos, líquidos, sangre y cuerpos extraños. Para esto, se utilizará la cánula aspiradora. Para el material para las vías venosas, se utilizarán también gases estériles para contener, limitar y limpiar el sangrado de la herida. También se utilizarán compresor, sistema de goteo, regulador de flujo, antiséptico, cánulas, agujas y jeringas. Se puede llegar a utilizar biomateriales cerámicos en caso de que sean necesarios para reparaciones óseas. Para la vía respiratoria e intubación orotraqueal se requerían distintos biomateriales, como la sonda orotraqueal, la cánula orofaringea, el laringoscopio, el tubo endotraqueal, el fiador, la bolsa autoinflable con reservorio de hasta 1.600 a 2.000 mililitros, la válvula de Heimlich, lubricante hidrosoluble y un aspirador manual o eléctrico, con sonda de calibre necesario. En caso de que la cirugía se complique, se puede llegar a requerir injertos vasculares de poliuretano para la reparación o reemplazo de los vasos sanguíneos. Posterior a la cirugía, se le colocará al paciente un catéter venoso central para administrar las distintas soluciones durante la recuperación del paciente. También se insertará una sonda Foley. Esta nos ayudará a eliminar los líquidos dentro del cuerpo y será colocada en la uretra y llegará hasta la vejiga para lograr un vaciado constante. Para su colocación se debe de tener gel lubricante. Finalmente se colocarán suturas de polietileno o polipropileno. Estas se van a usar posterior a la cirugía para poder suturar las heridas. Es importante mencionar que desde el ingreso al hospital se utilizará la sueroterapia, con las propiedades ajustadas a las necesidades de cada paciente. Seguramente tras el impacto y el trauma se mostrarán varias quemaduras de primer y segundo grado superficial, para las cuales se administrará un analgésico, se limpiarán con suero fisiológico, se desinfectarán con antiséptico y de ahí se aplicarán hidrogeles o hidrocoloides. Muchas gracias, Nicole. Ahora nos hablará Galia sobre la hidratación y los niveles de hormonas en este caso. Es momento ahora de hablar de los requerimientos de agua de este paciente que acaba de pasar un trauma. Para ello, voy a explicar que el agua es un nutriente no energético, al igual que las vitaminas y ni minerales. Sin embargo, es un componente sumamente importante para garantizar que las funciones vitales de nuestro cuerpo se lleven a cabo de manera fisiológica y de manera normal. La fórmula para la ingesta de agua se determina en base a distintos parámetros, como son talla, peso, temperatura y actividad física del paciente. En este caso, conocemos que el peso del paciente son 97 kilogramos, mientras que su talla es de 1.75 metros. Con estos datos, obtenemos que el IMC es de 31.67 kilogramos por metro cuadrado, lo cual indica que está en obesidad. Esto es un factor importante para calcular la ingesta de agua. El consumo corporal de agua
corresponde a 30 a 35 mililitros por kilogramo por día en situaciones basales. Esto quiere decir que en base a la talla y el peso del paciente, su consumo de agua debería de ser entre 2.910 y 3.395 mililitros al día. Lo anterior equivale entre 121.25 y 141.45 mililitros cada hora del día. Hemos mencionado los requerimientos basales del paciente de agua, que son entre 2.910 y 3.395 mililitros al día. Sin embargo, sabemos que acaba de atravesar un trauma, por lo que sus requerimientos de agua pueden ser modificados. Otro aspecto fundamental sobre el agua en el paciente traumatizado es que la hormona antidiurética contribuye a la reabsorción de agua para preservar el volumen corporal. Por lo anterior, sabemos que en las primeras horas de la lesión, la función hormonal de la ADH o bien antidiurética es responsable de que el paciente no pierda agua hasta que se estabilice por la vasoconstricción periférica. Después de ello, en la fase flow se tendrá que asegurar que el paciente restablezca sus niveles normales de agua y líquidos basales y que cumpla con su ingesta de forma adecuada. Hablando de la respuesta inflamatoria sistémica, es importante entender primero en qué consiste. Una respuesta inflamatoria es aquella que se desencadena a partir de un estímulo nociceptivo para el cuerpo, es decir, una agresión física, una lesión tisular o una alteración hemodinámica. A partir de que existe una inflamación sistémica, el cuerpo entra en un estado de estrés metabólico. ¿Qué significa esto? El cuerpo cambia flujos y patrones fisiológicos con el fin de atenuar y solucionar el shock que el cuerpo está atravesando. Aplicando lo anterior, en el caso clínico, el masculino, al momento de la lesión, inició un proceso de inflamación sistémica por las múltiples fracturas y contusiones. Las hormonas tienen un papel sumamente importante en la respuesta inflamatoria sistémica. En primer lugar, el cortisol y la vasopresina me parecen de las más importantes. Hablando del cortisol, su producción inicia desde el hipotálamo, donde se produce CRH, que estimula a su vez a la hipófisis anterior para la producción de ACTH. La ACTH a su vez estimula la zona fascicular de las glándulas suprarrenales, donde hay una producción de glucocorticoides. ¿Por qué se conocen como glucocorticoides? Debido a que están involucrados en la respuesta del metabolismo de la glucosa. Uno de los principales glucocorticoides es el cortisol y tiene injerencia importante en múltiples sitios del cuerpo. En primera instancia, en el hígado, que estimula la gluconeogénesis, es decir, la producción de glucosa a partir de otros sustratos diferentes al carbohidrato. A su vez, periféricamente induce una resistencia a la insulina. En el músculo induce la proteólisis y sistémicamente hay una supresión inmune. Hablando un poco de la vasopresina, esta está desencadenada por múltiples estímulos, como el dolor o la hipovolemia, que ambas están involucradas en la respuesta inflamatoria sistémica. Sin embargo, a diferencia del cortisol, la vasopresina se produce a partir de la neurohipófisis, es decir, la hipófisis posterior. La vasopresina a su vez estimula la absorción de agua y una vasoconstricción periférica, es decir, que cuando el cuerpo detecta que los volúmenes sanguíneos están bajos, activa esta hormona para que los riñones reabsorban agua. Otra hormona sumamente importante en la respuesta inflamatoria sistémica es la insulina, la cual es la principal hormona anabólica. Tras un trauma, hay una resistencia periférica a la insulina, evitando que la glucosa sea consumida y por ende se lleva a cabo la gluconeogénesis hepática. Vamos a llevar esto un poco a las fases de la respuesta inflamatoria sistémica. Durante la fase EV, nuestro organismo desempeña múltiples mecanismos para almacenar todos los medios posibles de obtención de energía, la cual, la principal, es la glucosa, por medio de la gluconeogénesis. Así, se reservan todos los carbohidratos, que durante la fase flow o la segunda fase nos permitirán obtener glucosa y energía al instante. Esta tabla es una síntesis de las diferentes hormonas implicadas en la respuesta inflamatoria sistémica. Algunas ya se explicaron anteriormente, sin embargo, considero explicar algunas más. Las catecolaminas. Las principales catecolaminas implicadas son la adrenalina y la noradrenalina. Tienen efectos muy importantes durante la respuesta metabólica al trauma. Sus principales efectos son la vasodilatación arterial y el aumento de la contracción miocárdica,
Otros de sus efectos importantes es la activación del glucagón, lo que en la respuesta metabólica favorece la gluconeogénesis, que se explicó anteriormente, la cual se utiliza en la fase flow para la obtención de glucosa y de esta forma recuperar la energía y los carbohidratos perdidos durante la fase ebb, es decir, durante la fase del shock, así como también tiene la función de aumentar la lipólisis y la cetogénesis hepática. Los eicosanoides, por su parte, son hormonas derivadas del ácido araquidónico. Algunos ejemplos importantes, como vemos acá, son las prostaglandinas y los leucotrienos, así como también los tromboxanos y las prostaciclinas, además de cininas calicreínas como la bradicinina. Los efectos de estas hormonas en la respuesta metabólica al trauma dependen en general del sitio donde se lleve a cabo la lesión. Sin embargo, causan vasoconstricción y aumento de la agregación plaquetaria. A su vez, durante la inflamación, se encargan de liberar citocinas proinflamatorias, las cuales a su vez generan quimiotaxis, insertando la migración leucocitaria y finalmente algunos mediadores para la respuesta inflamatoria sistémica. En síntesis, se encargan de que las células implicadas en la inflamación lleguen al sitio de la lesión. Hablaremos ahora de las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas también tienen un papel sumamente importante en la respuesta inflamatoria sistémica. Inician su producción 30 a 120 minutos después de la lesión o agresión. En sí, la función de las hormonas tiroideas es aumentar el metabolismo celular. Y es importante mencionar que durante la respuesta metabólica al trauma y durante una inflamación sistémica, en la fase ebb o la primera fase de la respuesta inflamatoria, la conversión de T4 a T3, es decir, la forma activa de la hormona tiroidea, se ve disminuida. Sin embargo, los niveles de la TSH son producidos en su totalidad. Esto se conoce como un síndrome eutiroideo. Es de suma importancia todo lo que nos comentas. Muchas gracias por compartirnos tus conocimientos. Seguimos con Daniela, que nos platicará un poco sobre el aspecto nutricional y otras técnicas. Hablando sobre los requerimientos nutricionales normales, nos referimos a la cantidad de alimentos necesarios para mantener un estado de equilibrio en el paciente. En una nutrición completa se debe administrar agua, macronutrientes y micronutrientes. En circunstancias normales, los nutrientes deben estar presentes en proporciones definidas, las cuales son 55% de energía de origen glucídico, 30% de origen lipídico y 15% de origen proteico. La vía de administración para cumplir los requerimientos nutricionales en este paciente sería a través de una nutrición parenteral parcial o periférica. Esta consiste en la provisión de nutrientes mediante su infusión a una vía venosa a través de catéteres endovenosos para cubrir los requerimientos metabólicos. Esta modalidad está compuesta por líquidos y electrolitos, aminoácidos, hidratos de carbono, lípidos, minerales, vitaminas y oligoelementos necesarios para cubrir los requerimientos nutricionales del paciente. Una medida de la obesidad se determina mediante el índice de masa corporal, que se calcula dividiendo los kilogramos de peso por el cuadrado de la estatura en metros. En este caso, el paciente cuenta con un índice de masa corporal de 31.67 kilogramos entre metro al cuadrado, lo cual se encuentra dentro del rango de obesidad, ya que se considera que una persona es obesa si su índice de masa corporal es superior a 30. Para determinar los requerimientos calóricos basales que el paciente debe consumir en un día, se utiliza la ecuación de Harris-Benedict, la cual varía según el sexo del paciente y se muestra a continuación. El resultado de esta ecuación nos da un total de 2.085.94 kilocalorías al día que el paciente debería de consumir. A continuación, mencionaré la distribución de nutrientes por grupos necesarios para el paciente partiendo del requerimiento calórico basal mencionado anteriormente. Los hidratos de carbono son nuestra principal fuente de energía. Estos cuentan con una densidad energética de 4 kilocalorías por gramo y aportan un 55% de la energía total. Por esto, sabemos que el paciente debe de consumir 1.147 kilocalorías de hidratos de carbono. Continuaré hablando sobre la energía de origen lipídico o grasas. El paciente requiere de 625.782 kilocalorías de este tipo, ya que estas nos aportan la mayor densidad energética de 9 kilocalorías por gramo y es la principal reserva energética, aportando un 30% de la energía total. Y por último, hablaré sobre las proteínas. Estas cuentan con una densidad energética de 4 kilocalorías por gramo y nos proporcionan un 15% de la energía total.
En este caso, el paciente requiere de 312.891 kilocalorías de alimentos de origen proteico. Cabe mencionar que los minerales son de suma importancia dentro de nuestra alimentación, ya que son reguladores del equilibrio ácido-base, proporcionan un balance hidroeléctrico y tienen una función estructural importante, ya que forman parte de varios tejidos. Estos son los únicos nutrientes acalóricos debido a que no son sintetizados por el organismo. El sondeo vesical es uno de los procedimientos más utilizados en el ámbito hospitalario. Consiste en la introducción de un tubo flexible a través de la uretra hacia la vejiga con fines ya sea para drenar su contenido o su irrigación. La sonda Foley es la más utilizada en la práctica y esta es un tubo flexible que permanece en la vejiga por medio de un balón inflado con agua estéril ubicado en su extremo, lo que impide que se deslice hacia afuera. La importancia de la correcta ejecución al ponerla radica en que permitirá tener un parámetro de gran valor, la diuresis por hora, la que junto con otros datos clínicos y de laboratorio ayudará a conocer el funcionamiento renal y el estado hemodinámico del paciente. Previo a su instalación, se debe informar al paciente que el procedimiento puede llegar a ser molesto y en ocasiones dolorosas, por lo que no serán movimientos bruscos y se introducirá suavemente para disminuir estas molestias. El paciente se debe colocar en posición supina con la zona descubierta. Para colocar la sonda vesical, primero, coloque el riñón lateral a las piernas del paciente para drenar la orina que se obtenga en el momento de introducir la sonda. Tome la sonda vesical. Con la mano no dominante, sujete el pene. Empleando una gasa, retraiga el prepucio. Rectifique la uretra sosteniendo y traccionando suavemente el pene con la mano no dominante en un ángulo de 90 grados. Lubrique la sonda con gel hidrosoluble. Tome la sonda con la mano dominante e introdúzcala cuidadosamente por el meato urinario hasta la aparición de orina. Al obtener orina, continúe introduciendo la sonda a 5 centímetros aproximadamente para asegurar que el globo será inflado en la vejiga y no en la uretra. Infle el globo de la sonda con solución salina o agua inyectable. Traccione la sonda suavemente hacia sentir resistencia. De esta manera, se asegurará que el globo está adecuadamente inflado y la sonda no se saldrá. Conecte la sonda a la bolsa colectora y sujétela a un nivel más bajo que la vejiga. Fije la sonda en la cara interna del muslo empleando una tela adhesiva. Y por último, en caso de haber retraído el prepucio, regresarlo nuevamente para evitar parafimosis. Muchas gracias, Daniela, por tus aportaciones para el caso. Finalmente, debemos comentar que 7 días después presenta cambios en la herida de abdomen, con salida de pus y fiebre. Con base en las imágenes de la herida, al retirar los puntos, les hablaré del mecanismo de cicatrización de la misma. Según lo que vimos en la imagen al retirar los puntos, la cicatrización podrá ser de segunda o tercera intención. Si esta queda abierta después de retirar los puntos, y se permite que la herida llegue al final de la reparación sin necesidad de volver a coser, será de segunda intención. Sin embargo, si al limpiar la herida y retirar todo el pus, se vuelven a colocar los puntos para permitir una cicatrización cerrada, esta será de tercera intención. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por conectarse a la transmisión de Noticiero de Salud. Nos vemos el próximo martes a las 10:30 de la mañana. Que tengan un excelente día.